Bueno, bienvenido a la clase de, podemos decir Java, casi full stack. El tema es el siguiente. Vamos a hacer la tarea que no hicieron, salvo que alguno diga, profe, yo hice la tarea e inmediatamente entonces le decimos compartir la pantalla, si lo vemos todo, y listo, lo vemos todo y lo mostramos en YouTube, así ven el talento de los chicos. Bueno, ninguno dijo yo, Yo profe. hice, pero no creo que fue exactamente como vos querías. A ver, ¿vos con qué lo hiciste, Giovanni? Eh, no, o sea, yo simplifiqué lo que estaba complicado, Ajá, pero creo que no utilicé, seguro, creo no utilicé Bootstrap. bueno. Y ahora Lo vamos hice a ver a entonces. mano. Mira, voy a pasar un Meet antes de terminar y nos va a compartir, porque creo que no podés compartir tu pantalla, ¿o sí? Bueno, después Pero lo... vos estás como co-anfitrión, así que creo que puedes administrar eso. A ver, no, porque estoy Estás como grabando. co-anfitrión. Mira, te soy sincero, a lo mejor se puede, pero no voy a perder tiempo en estudiar el programa. La última después lo vemos. Bueno, después lo vemos. Vamos a los bits. Vamos a arrancar la aplicación. Vamos a empezar a que calienten los motores. Vamos a repasar un poco de Bootstrap. En este curso no me acuerdo si alcancé a instalar el Bootstrap. Sí, creo que sí. Sí. Sí, de hecho. A mí no me lo dejó instalar la máquina de miércoles. Pero bueno, ¿Qué te ya dijo? después lo veo. Me sale algo de strict, no, es strict, ¿puede ser? O strict, Sí, se entiende lo o que vos... string. Sí, Bueno, eso eso no me sale, que deshabilitado. No hay lo un puedo habilitar. comandito ahí que hay que hacerle. No es un error, hay un comandito que hay que hacer para habilitarlo. Es Ah, bien. una nueva protección que hicieron. Tengo conflicto al crear el proyecto, debe ser el mismo, a lo mejor el Ezequiel, o era el Ezequiel el que hablaba. Bueno, igual no se hagan problema, eso ya les pasa el comando después. Tenemos que cargue. Ahí está. Sí, yo cuando instalé Bootstrap, viste que es Bootstrap, jQuery y Popu, ¿cómo Y era? poppers, ajá. Puppet. Me equivoqué, me pone jQuery, puse jQuery y me lo instaló igual. O sea, debe haber alguna dependencia que se llama así, jQuery. ¿Cómo le Y pusiste? ¿Me lo podés escribir? Porque sin la R. Ah, qué raro. Y sí, habrá algo Pero justo. no, y se instaló en el package JSON ese. Así que yo agarré y lo borré también del Node Modules y funciona. Ah, bueno, mientras funcione. No sé si era el mejor método para desinstalarlo. Sí, lo tenés que sacar el Node Module y lo tenés que sacar también, viste, de acá, ¿cómo se llama? Perdón, El JSON. del JSON, ajá, del Angular Sí, JSON sí. también lo tenés que sacar. Ah, del Angular no lo saqué. De eso y del package JSON también lo tenés que sacar. Sí, de ahí sí lo saqué. No sé si con el control F lo puedo buscar. Sí, mira, con control F va y lo va buscando. Lo termino de hacer. Bueno, vamos a continuar con nuestro proyecto. A ver si tengo algún comentario por acá. Como tengo muy lenta la pantalla, no sé si ustedes lo están viendo. Sí, lo entiendo el error, lo entiendo. Ya después le vamos a pasar el código para poderlo... Es una política de seguridad que tiene el Windows, pero no hay problema. No es que esté mal. Pero ahora, bueno, para cerrar la idea, vamos a continuar con nuestra calculadora. Primero que nada, vamos a conocer un poco el tema de los componentes. ¿Sí? Como bien les dije, siempre se recomienda
Porque digo, se recomienda porque otros le van a decir, no, pero si funciona no hace falta poner una fila o una columna. Pero es lo que nos pide, busca. Fila, columna. Y en una fila yo puedo poner hasta 12 columnas, ¿sí? El tema es que yo, por ejemplo, voy a abrir el Pointer con el fresco. Si yo pongo, por ejemplo, esta es nuestra página principal. Esta página está dividida, la más grande, en 12 columnas. Esto tiene 12 columnas, ¿sí? Pero puede darse que yo hice acá, dentro de esta página misma, otra fila, otra columna, ¿sí? La cual va a tener 12 columnas más, a las que yo puedo dividir. Eso, de acuerdo, eso para que vayan entendiendo cuando ustedes trabajen y cómo les va a salir el responsive. A la vez, esto también, esto vale 6 y vale 6 columnas, ¿ves? Se completó, pero si yo hice otro row, como le digo columnas, se va a dividir en 12. Es como para que vean que se va haciendo cada vez más chico. ¿Cómo? Miren, acá tenemos, como bien les dije, la fila, la columna. Si yo en esta fila quiero agregar otro componente, vamos a hacer primero así. Div, row, column. ¿No es cierto? Vamos. Bueno, me lo ordené. Con diferencia me voy a ordenar el código. Formato. HTML, ahí está, ahí lo ordené. Bien, yo entonces voy a agregar otro componente, quiere decir que tengo una fila como en Excel. ¿Ven? Esta es la fila A, ahora vamos a la fila B. Como en Excel. Columna, lo mismo, columna siempre partimos de la de 0. Y voy a poner, por ejemplo, un botón. Le vamos a poner botón 1. A propósito, porque quiero que vean una cosa. Botón 1. Si yo pongo acá otro botón, ¿sí? ¿A dónde va a ir? ¿Al costado o abajo? Para mí que el costado. ¿Quién dice otra cosa? Seguro que hay un texto por ahí. ¿Quién me puede leer los textos? Porque si no me va a demorar mucho. Al lado seguro, al costado, al costado. Bueno, en realidad todos dicen lo mismo y de hecho están todos en lo cierto. Claro, tenemos una fila, columna 1, columna 2, ¿sí? Se va a ir agregando. Entonces, si yo miro mi aplicación, ¿ven? Exacto. Hasta acá los chicos tienen 1, 2. Y si yo hubiera querido poner este botón abajo, ¿cómo lo resolvía? Con otro div, con otro Exacto. contenedor. Yo tengo que respetar esto siempre. Ahí. Obviamente no le vamos a poner acá, le vamos a poner así, le vamos a poner botón 3. Botón 3. Y lo guardamos. A ver, un comentario por acá. Eso, exacto, exacto. Muy bien, bien. Y está, exacto, el botón 3 está abajo. ¿Ven? Así es, para que vayamos entendiendo, así al momento de que ustedes, cuando ustedes quieran pintar algo, en la pantalla no tengan problema. Hace falta un BR, un salto de página. Mira, el compañero justo, buena observación, dice un BR, ¿sí? Que es con lo que nosotros podemos hacer un salto de página. De hecho, va a funcionar. Tengo que cargar. Ahora me voy y ahí está el salto de página. Pero yo les voy a corregir una cosa, no está Sí, bien, eso es un código sucio. ¿Cómo? No se está viendo el navegador. Ah, bien. A ver si le puedo cambiar acá. Un segundo. Díganme si ven todo. ¿Ven eso? Ahora sí se ve. Ahí está. Bueno, estaba acá.
Vamos a volver para atrás un paso. Guardamos. Me vengo acá, perdón, eso no. Ahí está, estaba así, entonces el compañero dijo, falta un salto de línea. Entonces, guardamos. Y sí, está bien, pero como les decía, esto está sucio. Bootstrap nos dice, bueno, si vos querés un salto de línea, lo que tendrías que utilizar es un MT margin, ¿no es cierto? De margen. ¿A dónde lo ponemos? Acá, vamos a poner MT, ¿y cuánto? ¿Ven? Mira, ahí me lo dice, ¿cuánto querés? Pongámosle 3. Vamos. Y sí, está. De hecho, si yo quiero darle más precisión, por ejemplo, yo podría decir, no, ¿sabes qué? Le voy a dar 4. Entonces, ¿qué me permite? También jugar mejor con los componentes, porque el BR es como que eran saltos así, ¿ven? Como decir el BR del 20 al 22, así, al 24. En cambio ahora puedo jugar del 20 al 21, al 24, miren. ¿Ven? Ahí se abrió. No sé si se nota la diferencia. Ahora lo voy a poner con un 2. ¿Ven? Se notó ahora mejor. Entonces, con esta técnica podemos jugar con las distancias de los componentes, lo demás. ¿Sí? Después googleen un poco más, pero esa es la forma correcta. Ahora, otro detalle. Si yo acá pongo un H1, esta respuesta la sabe el Facundo, así que cállate. Título 1, le vamos a poner acá. Título 1. Entonces, ¿dónde creen que va a ir el título? ¿Al costado? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿A la derecha? A la izquierda, bueno, más de lo mismo todo, pero ¿a dónde va a ir? Arriba, profe. No sé, pregunto. Yo pregunto, ¿quién contesta? ¿Arriba o abajo? Así, yo necesito, profe, va a ir arriba, así, sin pregunta. No, no, va a ir a la misma línea, va a ir de los otros dos, Ah, los a otros ver, botones. ¿quién dice otra cosa? ¿Quién dice otra cosa? Que arriba. ¿Seguro? Bueno, vamos a probar entonces nuestro código. Y sí, va arriba. ¿Y eso por qué? ¿No estábamos hablando acaso que los componentes tendrían que ir divididos por filas, ¿de acuerdo? O columnas. Y acá están en la misma columna. El título, como bien dice, es un título. Entonces, como que le da jerarquía, ¿entienden? Fíjense, si yo ahora pongo un H2, hubiera sido más fácil así. Título 2. ¿A dónde va a ir? ¿Al costado o arriba? ¿O abajo? Abajo. Claro, porque va respetando la jerarquía del título, pero son títulos, por eso es que se No tratan de es que otra forma. no es por el tema este del display que son en líneas y otros son en bloques. No, no, porque, a ver, si bien para todo va el tema de líneas y bloques, ¿sí? Es más, si yo lo hubiera cerrado en el formulario, por ejemplo, cuando vas a hacer un formulario, tenés un montón de componentes, tenés bloques. O acá incluso, si yo he hecho un div más grande, estoy armando un bloque. Acá, hasta acá, ¿ves? Pero me refiero al comportamiento por defecto, ¿sí? En lo más primitivo. ¿Cómo se hubiera comportado? Y esto, como es título, va arriba. No queda otra. Pero eso es por lo que es HTML, así no tiene nada que ver nada Exacto, Bootstrap, ¿o no? exacto, exacto. Ah, bien. Ahí radica el HTML. Ahí quería. Ahora, forzándolo, si yo realmente te digo, no, yo quiero que esto esté abajo, y va a ir acá. Lo tengo que poner acá.
Un segundo. Ahí está. Pongo ahí. Guardo. ¿Cómo hiciste eso lo del formato? Tecla Alt, la mantengo apretada y muevo la flechita. ¿Ven? Ah, perfecto. Ahora, ahí lo muevo para abajo. Pero es una cuestión de título, ¿sí? De título. Es una cuestión de que es una etiqueta, por eso que se trata, es más, otra cosa, si yo hubiese querido centrarlo, lo centro como ven acá, texto, text primary, perdón, esto es para darle color, el text center, nada más, y se centró. Pero el botón, o por ejemplo el label, el input, todo eso como el formulario, yo no lo puedo centrar así, yo lo tengo que centrar con el, tengo que agarrar la columna Justify Content Center, por ejemplo. ¿Ven? Trabajan distinto porque es otra forma. Es más, el botón es más complicado. El botón, si yo lo quiero centrar, ahora lo vamos a hacer. Lo tengo que tratar como texto y como componente, porque es una combinación de ambos. A ver cómo hemos quedado acá. No, voy a guardar porque me perdí un poco de cómo está el formulario. Ahí está. Bien, esto lo vamos a sacar todo porque no nos sirve. Vamos a empezar a armar nuestra calculadora. Exacto. Ahí está. Tenemos esto. Tenemos el título. Vamos a duplicarlo. Bien. Eso, valor 2. Fíjense que acá estoy trabajando ya con el margen, como ustedes lo vean, es más, lo puedo personalizar, le puedo poner un 2, margen 2, así que un poco. Lo puedo personalizar mejor, por eso. Todo esto, fila y columnas, estas etiquetas, siempre las dejamos dentro del container, ¿verdad? ¿O hay que hacer también container? Acá está el container. Ah, listo, todo dentro del container, listo. Insisto, de todos modos, esto es lo que sugiere la documentación, pero ahí van a encontrar en algunos ejemplos, en otros que saben armar buenos formularios y dicen, ¿dónde está el container? No lo puesta, lo ponen en otro lado, lo ponen a veces los containers. Yo más o menos les transmito lo que sugiere, como insisto, la página oficial. Después ustedes ven qué prácticas hacen o a lo mejor cómo les resulta más cómodo. Bueno, acá ya tenemos entonces nuestro segundo componente, lo probamos. ¿Ven? Ahí está, bien bonito, tenemos la calculadora, todo se ve. Vamos a hacer el botón, el botón. Acá hay un problemita. Yo tendría que haber hecho el formulario, antes que nada, porque esto es un formulario. Form, así, seco. Pero lo vamos a poner así, quietito, porque los datos los vamos a ir recuperando con una acción, que es el clic. Nosotros podemos trabajar, como bien les había dicho, con el one-way binding, el two-way binding, o puede ser, por ejemplo, con formularios, otras formas de interactuar con las variables, el programa. Pero nosotros, bueno, hacemos un formulario para tenerlo más ordenado, nuestro formulario, con una cuestión de apariencia. A ver, acá les vamos a mostrar. Get started on, cuando ya quieran. Esto es más o menos lo que hacíamos con Java Swing. Bueno, está bien, no lo estamos arrastrando, pero un poco que estamos ya buscando código prearmado. Ahí tenemos, entonces, como habíamos hecho, che, me gusta este. Entonces, ven que está dentro de un formulario. Eso es lo que ayuda a que tenga el formato. Entonces ustedes van, copian y pegan el componente, como si hubieran arrastrado el botoncito.
y le van haciendo las modificaciones correspondientes para su proyecto. Entonces, antes que nada de hacer el formulario, porque estoy haciendo ya algo mal, sería esto, fila y columna. Las row plus column. Y vamos guardamos, vamos probando. Igual tenemos que hacer unas cositas antes. Ahora no hay cambios. En nuestro comportamiento, nosotros acá, por ejemplo, le tenemos que hacer un for row. No me lo autocompleta, la verdad. Vamos a ver si nos da con la documentación más rápido. Tenemos control. Bueno, vamos agregando esto mientras tanto. A ver si podemos autocompletarlo. Este que estamos poniendo acá, lo tenemos que poner en el input. Ah, está, ya habíamos puesto el for control. Group. A ver si me deja otra vez, vamos a ver. Ahí. No, podemos. Bueno, dejémoslo así. Lo pongo ahí. Bueno, sigamos buscando entonces. Nos estaría faltando agregar antes que nada acá abajo el botón. Como siempre decimos, sigue las columnas y las columnas. Y esto en vez de un input, vamos a borrarlo. Ahí está. Vamos a poner un botón. Y este le vamos a decir sumar. Ustedes después lo van a hacer multiplicar, dividir, hacer todas las cosas en una calculadora. Bueno, lo básico, no tanto. Acá viene el tema. Vamos a ver algunas cositas con el tema del botón. Si yo lo levanto, fíjense, primero está crudo, ahí tenemos, entonces le vamos a dar estilo. A mí me gusta el primary, cada uno le puede poner el color que le guste, no hay problema. ¿Sí? Pero antes que nada, eso está mal. Yo le tendría que haber puesto, ¿qué cosa acá? BTN. Vete, Eso. Bien. ¿Está? Ahora tiene estilo, ¿sí? Ahora yo pregunto, ¿dónde está el botón ubicado? Para saber lo que es el botón realmente, yo puedo utilizar, por ejemplo, BTN, perdón, siempre entro, cuando hable de estilo en la clase, BTN, block. ¿Qué hace esto?
me toma realmente el bloque, como esto otro, ¿sí? Este es el botón en realidad. Nada más que se pinta por defecto hasta ahí, ¿sí? Bueno, ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque nosotros vamos a empezar a jugar con la parte del responsive. Acá no haría falta, o bueno, este es el margen, para que no confunda. Sin embargo, vamos a empezar a pintar. Si yo tengo, siempre cuando quieren hacer un responsive, miren, ya tengo guardar, yo voy a tocar F12. Ahí está. Ajá. Ahí está. Ahora sí. Yo, fíjense, siempre tiene lo mismo, ¿no es cierto? Acá veo como que es más de lo mismo. Un formulario muy gigante para una computadora, para un celular puede que esté bien. Entonces, nosotros le vamos a decir, bueno, eso hay que corregirlo. Vamos a empezar, antes que el botón, porque es un poquito más complicado, lo vamos a hacer con los filas, con los inputs. Entonces acá, tenemos el margen, y vamos a decir, siempre del más chiquito hay que pensar el dispositivo más pequeño, al que le vamos a hacer responsive, para el más grande. ¿Cómo es eso? Si yo estoy con un core small, que es el dispositivo pequeño, le voy a decir, mira, cuando sea chiquito el dispositivo, ocupame todo. ¿Sí? O sea, que se vea así, todo a lo largo. ¿Por qué? Porque, claro, es más difícil invocarle al componente. Es más práctico. Entonces hay que irlo pensando de acuerdo al diseño. Si yo ya tengo con MD mediano, quiere decir para un dispositivo mediano, todo esto está en la documentación, van a poder ver de dónde hasta dónde son las resoluciones y todo lo demás. Y le van a poner, por ejemplo, si es mediano, y ocupame 4. A ver si es cierto, guardamos. ¿Sí? Ahí. Miren, me está ocupando 4. Sin embargo, si yo toco F12, miren, ahora ocupa los 12. Eso porque, insisto, porque va de acuerdo a la resolución. Ahí ya no, ahí sí, ahí no, ahí sí. Bueno, ahí lo estamos haciendo responsive. Primero que nada, entonces, le podemos dejar 4, ya tendremos sentido un poco más. Esto mismo, si quieren, vamos, lo copiamos. Acá. En el componente abajo, así estamos iguales. Así hacemos un poquito feliz. Vamos. Ahí lo ponemos. Ajá. ¿Ven? Ya tengo un formulario un poquito más amigable. Claro, esa cosa es gigante. Ya vamos a arreglar el botón. Entonces, nos estaría faltando, por ejemplo, lo que yo les decía. Si yo quería centrar un texto, tenemos una notación distinta, pero si yo quiero centrar el componente, yo no puedo poner el texto, no va a funcionar. ¿Quieren que probemos? Bien. No. Bueno, no probamos, listo. A ver, el Facu, dijo bien. Ya, Steve, Profe, una pregunta. ¿Y si se entra todo el div, perdón? ¿me puede hablar de vuelta? Porque se me cayó y no te entendí. Si se entra el div, en todo el campo del div se centre. Pero así se centra, como lo voy a hacer yo. Porque, insisto, si es un texto, te va a tomar texto, pero no sirve para los componentes. ¿Me explico? Este text primary no te sirve, no va a funcionar para los componentes, por eso le decía yo, quieren que lo probemos. Pero si yo quiero centrar este componente, fíjate que acá ya tengo un input, incluso hasta una combinación de componentes. El otro es el texto pelado, podemos decir. En cambio acá ya hay un poquito, hay un recuadro, ya tenemos unas cositas. Entonces lo vamos a centrar. Justify content. Por ahí van a ver que tiene un flex, por ahí ya estamos hablando con él. Eso te decía, eso no es una propiedad de Flex. Exacto. Bien. Ya está.
Justify content. Ahí está. Incluso han agregado muchísimas propiedades, ¿sí? Es más, ¿cómo se interpreta esto? Así ustedes pueden jugar con los componentes. Fíjense, el componente 1 dice flex justify content start, ¿no es cierto? Y entonces, ¿a dónde va todo? Al comienzo, siempre hablando de la fila. Atento, esto está en una fila, por eso se mueve para los costados. Si yo lo quiero poner en el medio, vamos al final primero. ¿Ven? Hay varios. Si lo quiero poner en el medio, este. Y bueno, y van a ir jugando. Si yo lo quiero hacer con espacios a los márgenes y espacio equitativo en el centro, between. Si no, entre, donde esté todos los espacios iguales y se distribuyen de forma equitativa todos. Around, no sé cómo se pronuncia bien. Bueno, pueden ir jugando, ¿sí? Yo voy a elegir ese. Ya me faltaba poco. Ahí en el chat les pasé una página donde es como un jueguito para aprender a usar Flex. Ah, buenísimo, entonces. Ahí lo vamos a ver. Bueno, miren, ¿ven? Ahí está el componente centrado. Ahí funcionó. Ah, está buenísimo. Y está en castellano. Ajá. Más o menos lo mismo que muestra ahí, que explicaba la página, lo va a hacer acá. Está bueno, así que tienen para practicar por todos lados. Buenísimo, gracias, Juan. Vamos a poner esto, así vamos igualando entonces. Ahí está. Entonces, ahora vamos a corroborar que esté todo centrado. ¿Ven? Ahí está todo centrado. ¿Y cómo hacemos con el botón? Bueno, primero que nada, tendríamos que arreglar, como bien, la parte del responsive. Entonces, podríamos decirle también, mira, para un dispositivo pequeño, las 12 columnas. Para un dispositivo mediano, yo puse así, pero eso después ustedes lo van a ir trabajando mejor. No, de 4, podemos ponerle 3. Lo diferenciamos un poquito. Ponemos. Ahí está. Ahora está el botón acá, fíjense, esto es 3, esto es 4. La idea sería que primero el botón llegue acá adentro, al medio. Bueno, primero que nada, podemos hacer esto. Copy. Pegamos. Y vamos a probar, a ver qué pasa si pego eso. Ahí está. Ahí lo tenemos centrado. ¿Ven? Le vamos a sacar este nombre de blog. Ese sería el botón real, ¿sí? ¿No? A ver, el botón que te pintan normalmente, nada más que cuando le ponemos blog es realmente todo el componente, todo lo que está ocupando en ese entonces. Pero también yo le puedo hacer lo siguiente. Text. Ya le vamos a poner blog. Vamos. Ahí está.
Si yo le pongo tab, lo va a mandar para acá. Si yo le doy centrar, me tendría que... Para, estoy tocando cualquier cosa. Bueno, acá era. Si yo le pongo start, lo manda al comienzo. ¿Ven? Pero a mí me gustaría que esté más centrado, entonces vamos a poner centro. Ahí está. Sin embargo, a ver, acá, yo quiero que el formulario también esté centrado. No va a funcionar porque no... Ahí está. Bueno, todos. Y ahí tenemos entonces un botón más centrado, ¿sí? Lo que pasa es que al hacer esto, en realidad acá no hace falta, porque ya como ustedes lo ven, está centrado nuestro formulario. Pero si yo quisiera tener un formulario al lado o hacer algo, le agrego, como ven, las filas y las columnas. Pero en este caso, que es solo unos 3 componentes, no es importante. Por último, continuando con nuestro proyecto, vamos a hacer las calculaciones. Escúchame, una consulta como para pasar en limpio. Sí, Para organizar los elementos vamos a trabajar lo que son las filas. Y para el responsive trabajamos con las clases en la columna. exacto. Perfecto. La columna es el que te da el responsive, porque vos estás diciendo, de esa fila quiero que ocupes tanto o tanto. De hecho, si yo me vengo al ejemplo, fíjate, voy a poner F12. Claro, ahí yo achico el componente. Mira, achico y ya se estiró. Ya se estiró y se igualó todo. Y si yo achico, está todo. Lo que se Pero si estira yo, es la columna. claro, pero si yo agrando, me dice, no, ahora vas a ocupar menos. Perfecto. Esa es la idea del responsive. Obviamente esto después, con más práctica, va a quedar más bonito, con otras cositas. Es como para tener una idea de poder defenderse. Me estaría faltando, a ver si el último, no se me ordenó el código. Vamos a dar vuelta. Ahí está. Ahora sí se ordenó el código. Esto que voy a hacer acá es para mostrar el resultado. Ahí está. Bueno, llegamos acá. ¿Por qué lo dejo ahí? Porque nos vamos a ir a la parte de TypeScript, ¿sí? Vamos a TypeScript.
acá, ¿sí? Y vamos a hacer nuestra lógica de programación. A diferencia de Java, nosotros poníamos, como les he dicho, int valor, así era en Java. Entonces ahora nosotros vamos a poner, por ejemplo, valor, dos puntos, en vez de poner int, number directamente. Me dice que no porque hay un error arriba, pero ahora van a ver que está todo bien. Aquí tengo un valor, le vamos a poner valor 1. Valor 2. Por ahí me checo también. No, él no te pregunta si es floa, si es tablet, si es nada. Él sabe que es numérico. Él ya después se adapta solo. Bien. Ahora vamos a hacer. Me falta la R acá, por eso el R. Me sobra una R. ¿Cómo hacíamos el método? Por ejemplo, el método sumar. Como estaba, empieza el identificador, los paréntesis, y vamos a poner las llavecitas. Entonces, acá adentro nosotros vamos a hacer algo. Vamos a decir que el resultado, enter, fíjense que es importante que me ponga el this. En Java no era importante, acá sí. A pesar de que es más flexible en otras cosas, ahí me pide. Eso ayuda a tener un código. Eso para evitar errores, pero como le decía, en Java no hay problema. Tranquilamente a esa función también le podemos pasar los parámetros, ¿verdad? Tranquilamente. Listo. Ahí está. Fíjense, this. Ahora, bueno, no hemos hecho nada con parámetros, pero es igual, trabaja igual. Tiene return como estaba. De hecho, porque eso no estaba, en realidad, parte de la programación orientada a objetos. Todo, ¿sí? Un poco lo que es la estructural, la modular, son conceptos, paradigmas, formas de programar. Así que les va a servir para todo. No van a ver ningún cambio porque lo único que dice es motor atrás y no hemos relacionado todavía. Entonces, yo tengo acá sumar. Primero que nada quiero capturar el valor en el componente de acá y pasarlo a valor 1. ¿Cómo hacemos? Bueno, me vengo al componente y voy a trabajar ¿con qué? Y esto les pregunto yo a ustedes, ¿con el two-way binding o con el one-way binding? Con el chu es el que El tenemos chu. que instalar el módulo. Exacto. Vamos con el chu entonces. Vamos con el chu. En realidad el chu es más fácil. Pero bueno, les mostré cómo se hacían los dos para que los conozcan. Ahora, si yo quiero trabajar con el two-way binding, poníamos, ahí no, eso no, acá. Pero esto, por ejemplo, ya que existen las dos metodologías, una debe ser una mejor práctica por algo, ¿o no? Exacto, porque fíjate vos que haces menos código, es mucho más rápida el tema del two-way binding, que en realidad esta es la más amigable para muchos. La otra fue la que primero se implementó en el lenguaje de Angular, en el Ah, 2.0. Y después, bueno, se fue mejorando y fueron surgiendo nuevas metodologías. En Gmodel, está en Gmodel para abajo. no hay que primero. Ahí está. Ah, primero. ¿Y qué le voy a pasar al Ngmodel? ¿Qué le pasó acá? La función. ¿Dónde estoy posicionado? A ver, pensemos un poco. ¿Dónde estoy posicionado? Ah, el valor 1, Exacto. Si la ustedes variable. dicen, claro, valores, exacto. ¿Qué cosa? Valor 1. De hecho, mira, se autocompleta. Y esto mismo que está acá, copio.
Ahora. Ahí está. Y guardo. Bien. ¿Por qué me marca error? Falta importar el módulo. O sea, falta, no sé Exacto. cómo se dice, instalarlo, no sé cómo se Esto dice. vamos a hacer antes que nada, antes de importarlo, lo vamos a levantar a propósito. Va a explotar, pero ¿por qué? Porque si no les llega a marcar el error, y ustedes igual lo ejecutan para que sepan, ah, era por eso. Así que es bueno que vayamos conociendo los distintos carteles rojos. Esperemos un poquito, que avance. O sea que cuando estaba configurando Bootstrap, en esto, viste, que tenés que estar copiando y pegando, no sé, he metido letra y comas por un montón del lado del código que nada que ver. No sé la cantidad de errores que me parecían. Claro, Pero es como eso, para aprender. Está bien. Lo que vos tenés que hacer es buscar el componente que te guste y empezarlo a limpiar. Como, ¿ves? Yo acá, por ejemplo, tengo el tipo, que esto es HTML5. Esto sí es Bootstrap, que es lo que lo hace que se vea bonito, así. Y esto es HTML5. ¿Ves? No la compliqué. Después le vas metiendo cada vez más cosas, de a poquito lo vas mejorando. Bueno. Fíjense, ahí explotó. Vamos a ver qué cartelito nos muestra. A ver el cartelito. Nos vamos a la consola. Miren, no lo encuentra. Lo abrimos. Cuando le aparezca este cartel, entonces, es como dice el compañero. Nos falta implementar en el módulo algo, una plaqueta, por decir así. Tenemos que habilitar una dependencia. Esa sería la forma correcta de hablar. Tenemos que ir habilitando distintas dependencias. ¿Eso por qué ocurre? Porque es muy pesado. Imagínense que esté todo ya activo de golpe. Si ya así es pesado, imagínense con todo abierto, ¿no? Sería un monstruo. Tendría que tener una computadora, no sé, muy grande. Entonces, Angular, a medida que se van utilizando los recursos, se van habilitando de una forma para optimizar la computadora, lo que se va usando. Entonces, nos vamos al app module, pero tengan en cuenta, como les decía anteriormente, es como si ustedes fueran a cambiar la placa madre, a agregar un disco rígido en su computadora. Antes es importante apagar la computadora. Bueno, detengamos la consola. Control C, detengo la consola. Ahí está. ¿Ven? ¿Y qué voy a agregar acá en el import? ¿Qué tengo que agregar? ¿Alguno se acuerda? Porque esto sí lo vi. El Algo format de formulario. Ahí está, mira, la Sole lo dijo. lo Está puse. repilla la Sole hoy. Está afilado. Control Está afilado. espacio. For module, fíjense. Y le damos enter. A tener en cuenta, normalmente en los imports van los que terminan en módulo. Ojo, ¿sí? Para ir empezando a limpiar las ideas por si se les confunde de dónde van, declaración, acá o acá. Cuando hablamos de módulo, normalmente el 99,9% de las veces en import. ¿Sí? Esa es la idea de Angular. Ahí vamos a guardar. Le voy al HTML. Ahora no me da error. Ya no tengo error. Entonces, tranquilamente podría levantar mi aplicación. Voy a hacerlo variado. Antes, a mí me gusta normalmente escribir así, menos cert, menos o. Es otra posibilidad, más de lo mismo. Roja, ¿y por qué no abreviado? No, eso a mí me gusta, por eso, cada uno hace, eso va en el desarrollador, en el programador. No, yo les muestro todas las opciones, ustedes vean cuál les gusta más, o cuál les resulta más práctico, o más útil, de acuerdo a su estilo de programación o a su problema a resolver. Por eso también les mostré el One Way Bin, cosa que ustedes tengan libertad al momento de programar. Yo no los obligo, esto es así. Esa es la idea. Bueno,
A ver, acá está cargando. Ahora apareció todo. Presiono F12. Está un poco lento. Y explotó. Pero ahora, ¿qué está explotando? Atentos acá, porque también les puede aparecer este error. Error, ¿sí? Necesita usar una etiqueta, un atributo, ¿sí? Con el nombre. Este name, esta etiqueta de HTML, es lo que necesita Angular internamente para poder trabajar. Yo en ningún momento lo definí. Fíjense que es más, hasta nos está diciendo, por ejemplo, te dice, mirá, yo necesito esto. Ejemplo 1, el input, el engine model, y poneme por favor un name. Te está diciendo eso, ¿ven? Son las distintas formas en las que ustedes pueden ir trabajando. Acá también, a ver qué más tenemos acá. Esta es otra forma. Nosotros vamos a trabajar con esto. ¿Ven? Que hasta le está dando la respuesta a los problemas. Y acá abajo lo mismo porque tenemos el otro input. Entonces, bueno, le decimos, no te enojes, vamos a corregir el error. Name. Igual, y le ponemos un nombre. ¿Qué nombre le podemos poner? Cualquiera, no hace falta. Pero, bueno, ya que estamos en el input 1, pongámosle valor 1 o de 1, ¿sí? No necesariamente. Espera, yo estoy acá en el 2. Acá arriba le vamos a poner. Pero ese name no es el name de la etiqueta, ¿verdad? Sí, el name de la etiqueta, pero lo necesita sí, Angular para trabajar de forma interna. Porque si vos O lo sea, sacás. tranquilamente el name lo podemos haber puesto más adelante. Exacto. No, sí, a ver. Esto es una cuestión de orden mía. Pero si vos lo querés Sí, poner sí, sí. acá, ya va a funcionar. Puede ir ahí el name tranquilamente. Listo. Exacto. Y le voy a poner a este de 1. Nada más que bueno, yo les recomiendo también que sean ordenados. Eso les va a ayudar también a recordar, tengo un number, tengo un control, tengo si quieren un placeholder o no. Porque si está siempre desordenado, como que al comienzo es difícil acordarse de todas las propiedades. Por lo menos a mí me costó, a lo mejor a ustedes les resulta más fácil. Yo comparto. Ahí guardamos. A ver. Y ahora que sí le pusimos, dice, bien, al fin me entendiste, te dice, y se queda tranquilo Angular. ¿Ven? Entonces, bueno, ahora si yo pongo un número acá, primero si pongo letra, no funciona. Si pongo 12 y 12, y antes de apretar el botón, ¿va a funcionar sí o no? No. ¿Quién dice otra cosa? Bueno, aseguro, acá hay texto, acá hay texto. A ver. No, dice la Sol. Exacto, no va a funcionar. Claro, si no lo hemos programado, ¿qué sabes? Entonces, primero que nada, si yo aprieto el botón sumar, necesito que me muestre el resultado. Entonces vamos a trabajar con lo que nosotros conocemos como interpolación. Ahí. Vamos a poner la cabecita. Ahí está. ¿Y qué pongo en la interpolación? La interpolación me va a reflejar el valor de la variable. En este caso, resultado, es más, hasta, fíjense, me lo sugiere. Vamos guardando. Y le vamos a dar la funcionalidad, cosa que cuando yo apriete el botón, me funcione. Entonces, acá en el botón, vamos a poner clic. A veces te lo autocompleta. Era clic solo, me parece. ¿Cómo? Clic solo, me Sí, parece sí, que era. clic solo, pero tengo ganas que me lo autocomplete, nada más, es simple. Pero sí. No, normalmente te lo sabe completa. Ahí está, a ver.
No. Bueno. A veces está así, que no te quiere completar. Pero así es como dice el paquete. Acá, clic. Y te pone el igual. Y ahí te voy a poner, acá te voy a poner cuando haga clic en el botón. El nombre de la función. Exacto. El nombre de la función. Si yo pongo control espacio, en realidad puedo poner cualquier cosa. Es más, si yo quiero poner valor 1, me voy a mi aplicativo. ¿Sí? Lo que pasa es que no hay una acción, no hay nada. Entonces, acá le vamos a poner como 100, por eso no funciona bien. O sea, no explota, pero está permitido en el lenguaje. Ahí va una cuestión de lógica. Entonces, como decía el compañero, necesitamos una función, una acción. ¿Está bien escrito o falta algo ahí? Perdón. Va resultado, ¿no? Va el sumar. Es. Ahí guardamos. Exacto, sumar. Ahí lo pone la soledad. Y vamos a probar. Hay que probar la aplicación. 12, 2. Y ahí lo tenemos, 14. Le vamos a dar un poquito de estilo acá porque está un poco feo. Vamos a jugar. Por acá tenemos el tema de los formularios. Antes, eso que les estaba mostrando, el form row. A ver si está por ahí. Recién estaba por ahí. ¿Qué son el group ese de input que lo pones en la clase group? Te engloba, es una propiedad de Bootstrap que te ayuda a englobarlo y él después se encarga de darle un formato que sea más práctico cuando le hace el responsive. Es algún trabajo interno que tiene Bootstrap. Ahí está, form control. El form control es el que le dio el estilo, este. ¿Ves que se ve celestito? Si vos se lo sacas, se ve pálido, así como que, y no se ve todo estirado, no está trabajando con la grilla como corresponde, entonces como que es distinto. Es una forma de trabajar con la grilla también. Bueno, vamos a darle color a nuestro texto. Está. Acá tenemos los distintos modelos, ejemplo. Pongámosle Sussex. Este está acá. Veamos. Y si yo le quiero dar un estilo a esto, primero que nada, tendríamos que englobarlo en una etiqueta. Primero. Después, más text, text. Está. Y esto que está acá. Guardamos. Y tengo abierto como 5. Ahí, ¿ven? Y ya lo tenemos con estilo. De último, si lo queremos centrar, como ustedes saben, text center, no, acá lo sugiere. Ahí está. Ahí tenemos la calculadora. Le podemos poner mark 4, 5 lo máximo. Ahí está. Ya tenemos armada nuestra calculadora. Fíjense que más o menos tiene una presencia
en una computadora como en un dispositivo. ¿Ven? Ahí si se achica, tenemos. Entonces ya tenemos prácticamente una calculadora hecha con Angular y que es relativamente responsive. Eso después se puede ir mejorando. No sé si tenemos algo más para agregar por acá. A ver. Para, Profe, una pregunta. Sí, no, dale, sí. Una pregunta, cuando usted puso sumar, ¿le puso una aplicación de que ya la sabe la máquina que tiene que sumar? Por ejemplo, Sí. si pone dividir, va a ser dividir. claro, nosotros lo que hicimos fue venirnos al TypeScript y nosotros armamos el sumar, ¿sí? Si yo quiero dividir, voy a tener que armar otro método, o bien podríamos hacerlo un poco más elegante. Podríamos llamar acá, por ejemplo, calculadora, esto es lo que estaba justo el Facundo, y ponemos en seleccionar, perdón, me quedé con Java, seleccionar de tipo number, ¿sí? Entonces nosotros acá le podemos decir case, perdón, switch, y case 1, igual, la misma estructura, lo mismo que hemos visto con Java, va acá. Como todos los dibujitos, todo lo que ustedes conocen, ahí, igual, ¿sí? Entonces, acá le vamos a poner S, number, ¿no es cierto? Acá tendríamos que sumar. Vamos a copiar todo. Ahí. Vamos a hacer este, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo vamos a diferenciar? Sí, va a explotar, seguro. ¿Por qué? Porque está pidiendo parámetros acá. ¿Cómo le hacemos eso? Bueno, acá me dice parámetro. Si dice sumar, acá le paso el 1. Ya estoy Hay que hacer otro botón. claro. Pero no va a sumar. Le cambiaste el nombre a la función. Claro. En realidad acá no es sumar, como dice el compañero, se llama calculadora. Ahí. Es el mismo concepto que hemos trabajado con Java, ¿se acuerdan cuando hacemos los métodos? Lo mismo. Ahí le ponemos el 2, le va a decir restar acá. Restar. Guardo. Voy a mi aplicación. Y ahí está. Si yo estoy en una computadora, vamos a restar 8, 4, le decimos restar. Ah, pará, algo se me quedó pegado. No me dejes el segundo era. Acá, esto. Al final, esa línea, ajá. Ahí la estoy pisando. Bien, bien, bien. Bien. Acá, ahora sí, entonces le decimos 8, 4. Si yo resto, bueno, ahí hay que ver el orden que hemos puesto. Miren, vamos a restar de vuelta. Vamos a poner acá 4. Eso, bueno, hay que ver el orden de la variable. Estamos haciendo muy con un solo botón para todo. Porque usamos el switch. Mirá solo. Nosotros hicimos un solo método. Le pasamos parámetros como pidió el Facu. Al igual que Java, hay que darle el tipo. Nada más que acá se declara al revés.
y hicimos un switch. Si el switch tiene el valor 1, va a sumar. Si tiene el valor 2, va a restar. Entonces, cuando yo llamo a ese método, como yo sé que este botón va a sumar, le pongo el 1. Y si no, le pongo el 2 para que reste. Ese es el mecanismo. Y ya estamos, fíjense, trabajando el HTML y le estoy pasando un parámetro para el TypeScript. No sé. ¿Se entiende? Está zarpado. Bueno, ustedes después arréglenlo. Es más, si quieren podrían agregarle un botón acá para limpiar. ¿Se dan cuenta cómo podrían hacer un botón que limpie la pantalla? Están muy callados. O están dormidos, están pensando, o ya se fueron. Y yo había hecho uno, pero eh, me saltaba un error. No que me saltaba un error, o sea, funcionaba, pero tendría que volver a cargar la página, ¿entendés? Como había hecho la otra vez. Claro, bueno. ¿Hay chance que pueda subir el HTML solo? ¿Puedas compartir eso? Que lo suba y lo tengo acá justo. ¿Cómo se los paso? O mejor dicho, ¿por dónde se los paso? Por, por el WhatsApp. Se los paso. Sí, Bueno, no tengo, mira. o un archivo de texto, pasarlo así. Sí, es Dale, como para ver más o menos el orden de las etiquetas, todas esas cosas. dale, ahora mismo se los paso entonces. Si quieren, completamos rapidito el botón de limpiar y se los pongo y se los pego. Más o menos lo que yo estoy haciendo acá le vamos a poner limpiar pantalla. Y no voy a llamar este método. Lo que yo voy a hacer, bueno, acá ya se va a ver un poco chancho, ya después vamos a centrar esa parte. Esto también les puede servir la forma de trabajar con la parte visual, como ven, les digo, con PHP, con Python, o con cualquier otro lenguaje. No es para que se casen, como siempre digo, con Java. Ahí vamos a arreglar la funcionalidad. Decía, Ahí la Sole botón, queda todas las en el opciones. chat te lo leo. Sí, ahí dice, lo que decía es Eh, hacer un solo botón que haga todas las operaciones. Ah, pero el ¿cómo tema adivina, sería el retorno ahí, como que tiene que claro, volver. cómo adivina el botón que querés sumar o restar? Lo que vos podés hacer es lo que estamos haciendo, que hacemos un método que va de acuerdo a la acción, al número, lo que estemos dando, él sabe si tiene que sumar, restar, ¿se entiende? Pero si no, ¿cómo haces un solo botón para todo? Eso está un poco más difícil. Más en esto, que están opuestos. A lo mejor, por ejemplo, si querés llenar un formulario, le das guardar y automáticamente, después de un tiempo, se borra, se limpian los componentes. Eso sí, no hay problema. Acá le vamos a poner por momento limpiar. Ahí. Entonces lo que podemos hacer es poner 2. Ahí está. No, fácil, porque estoy poniendo en cualquier lado. Tendría que estar acá abajo. Ahí está. ¿Sí? Entonces voy a llamar al botón limpiar. Acá.
Se me quedó pegado aquí. No lo guardo. Ahora sí. Ahí está. Entonces, si yo quiero hacer algo, por ejemplo, sumar, ahora lo limpio. ¿Ven? Y podemos seguir trabajando. Le damos prestar. ¿Ven? Ahí está trabajando. Bueno, ahora mismo les voy a compartir entonces a pedido del Facu. Voy a copiar el HTML. Se los voy a ordenar primero. Format, document. Acá, por defecto. Voy a configurar el formato. Le vamos a poner HTML. Así ya queda por defecto. Entonces, acá. Che, ahí también pasé al chat lo mismo que el Flexbox, pero con grid. Ah, buenísimo, entonces. Pasarlo al grupo también, ¿no? Por las dudas si no están todos los chicos, porque después acá se Dale, puede. ahora lo paso los dos al grupo del WhatsApp. Miren, ¿A ese grupo estás hablando? voy a hacer un archivito y les voy a pasar esto. Lo tenemos rapidito. ¿Está? Claro, sí, eso quería ver el tema, el orden de las etiquetas. Exacto, ahí le vamos a subir entonces el archivito. Listo, ahí se está subiendo el archivito, compártanlo, se lo pasan entre todos ustedes y bueno, que les sirva de ayuda. Bueno chicos, hasta acá hemos llegado, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud antes de terminar. A ver acá. Por lo menos yo, bastante tapiola esto, me gusta. Buenísimo entonces, buenísimo. Bueno, yo les pasé este ejemplo, ustedes háganlo con lo que resta, que es dividir, multiplicar, y bueno, vuelvan a hacer, practíquenlo, háganlo de vuelta, jueguen, no necesariamente el esquema que hice yo, busquen otro tipo de estructuras, vayan conociendo el lenguaje, vayan conociendo Ultra, ¿sí? Así conocen su estilo también de programar, ¿sí? Bueno, Vale, a gusto. chicos, espero que la pasen muy bien. Nos estamos viendo, no sé quiénes vienen el jueves, así que lo espero. Un abrazo, che. Buena semana.